tenemos. Dice en el capítulo 5 de Primera de Crónicas, está hablando de los descendientes de Rubén. ¿Se acuerdan de los hijos de Job? Jacob. Los hijos de Jacob. Los 12 patriarcas, ¿verdad? El hijo más grande de Jacob era Rubén. Pero él perdió la primogenitura. ¿Se acuerdan por qué? No, ese es, no. El que perdió el plato de lentejas fue precisamente el hermano de Jacob. ¿Y se llama? Esaú, exactamente. No, pero estamos hablando, ese es su tío. Él lo perdió, vamos a leer aquí, dice en el 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, es decir, por maldad, ¿verdad? Perdió su primogenitura. Entonces, aquí nos están describiendo lo que hicieron estas personas, cuáles fueron sus hijos, sus descendientes, y bueno, y al final, vamos al verso, al verso 18. ¿Sí? Dice la historia de las dos tribus y medias. Entonces, Primera de Crónicas 5, 18. O sea, en todo lo anterior está hablando de los descendientes, los hijos que tuvo Rubén, los hijos que tuvieron. Bueno, entonces dice los hijos de Rubén y de Gad, la otra de las tribus de Israel, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos los agarenos. Todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque, ¿qué dice aquí? Clamaron, ¿a quién? Clamaron a Dios, ¿ok? Clamaron a Dios en medio del problema, en medio de la guerra, ¿verdad? Y les fue favorable, porque esperaron en Él, ¿ok? No dice que previamente hicieron un rito a alguno de los otros dioses que había ahí, directamente fueron con Él, directamente fueron con Dios. Dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Es algo positivo, ¿no? Es algo bueno, es algo que podemos aprender de ellos. En medio de los problemas, en medio de la tormenta, voltear a ver a Dios. No esperarnos a que haya pasado, esperar a capotearlo nosotros. Ellos luego fueron. Dice, y les fue favorable. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, 100,000 personas, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Arriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de casas de sus padres. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué pero les podríamos poner a ellos? Nada, ¿verdad? Eran valientes, confiaban en Dios, clamaban a Dios cuando lo necesitaban, no cuando ya habían perdido, sino mientras estaban en el problema. Y dice en el 25, ¿qué dice en el 25? Pero se rebelaron. Es lo que no entiendo. Si íbamos tan bien, si vieron que Dios les respondía, si que estaban obedeciendo a Dios, Dios los respaldaba, ¿por qué se rebelaron? Pero se rebelaron contra Dios, el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué ofrecían estos dioses? ¿Esos dioses eran Dios? No. Entonces, ¿por qué los seguían? ¿Esos dioses tenían poder? No. Entonces, ¿por qué los seguían? ¿Por qué crees tú que los seguían? Exactamente, porque eran carnita, ¿ok? Esos dioses pedían sacrificios de lo que a los hombres les gustaba hacer, ¿verdad? Imagínate, estos hombres valientes, esforzados,
¿qué llegaban y qué escuchaban? Oh, hombres valientes y esforzados, cuánto la tierra se inclina ante ustedes, ¿verdad? Y muchas otras cosas, ¿no? Que ahí ellos les gustó ir a esos lugares. Entonces, principalmente porque tenían que ver con cuestiones sexuales. Es la realidad, ¿no? ¿Con qué corrompes a un hombre? Con mujeres, así es. Y no estoy siendo misógino ni nada, pero es la realidad, ¿verdad? Entonces, se rebelaron y se prostituyeron, y no fue de un día para otro. O sea, en esto no creas que fue de un momento a otro. Fue poco a poquito de que, ay, mira, pues, qué bonitas están, mira que allá nos ofrecen una comidita, mira, se portan bien con nosotros, mira, nos admiran, nos alaban, nos dicen, wow, qué grandes, qué fuertes son, qué sabios. Y poco a poquito se fueron yendo hacia allá, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había quitado de delante de ellos. Es decir, que ellos dejaron a gente, ¿verdad? Y eso los contaminó. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor y Aram y al río Gozán hasta hoy. Ok, ¿qué podemos aprender de esto? Podríamos pensar que ellos se sentían tan fuertes, ¿verdad? Tan valientes, que su relación con Dios estaba tan bien que no había pecado que pudiera estar delante de ellos. Y algo que nos dice Dios es, ¿qué nos dice del pecado? Huye. No lo enfrentes, no dialogues, no lo trates de entender. Dice claramente, huye. Huye del pecado. ¿Y qué fueron estos hombres? Pues somos valientes, somos fuertes, vamos a enfrentarlos. ¿Y qué pasó? Los derrotó el pecado. ¿Qué podemos aprender nosotros el día de hoy de esto? Si está bien, somos esforzados, somos valientes, confiamos en Dios, y nuestros ojos, ¿dónde deben de estar? En Dios. En el momento en que quitamos los ojos de Dios y los ponemos en nosotros y nos vemos, ah, caramba, mira, qué grande soy, qué sabio soy, qué fuerte soy, nadie tiene mejores ideas que yo. Entonces, poco a poco, te empiezas a alejar de Dios. Nos empezamos a alejar de Dios, ¿y qué es lo que sucede? Empezamos a tratar de luchar contra el pecado. Nadie, a excepción de Jesús, ha podido ganarle al pecado. Nadie. Y no vamos a hacer la excepción ni tú ni yo. ¿Ok? Entonces, lo que debemos de aprender aquí es que huir del pecado. Huye del pecado. ¿Qué significa huir? ¿Entendemos qué significa huir? Pero rápido, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Alguna vez los han espantado? ¿Sí? ¿Y cómo te quedas así o te echas a correr? Así, te das la vuelta y te echas a correr, ¿verdad? Imagínate que ves un león, ¿qué dices? A ver, león, eres un constructo social, no existes realmente, no me puedes comer. ¿Qué va a pasar? Te va a comer. Pero, ¿y si ves al león, qué haces en lo que está distraído? Le corres para el otro lado, ¿no? Exactamente, es lo que debemos hacer. Si le hacemos frente al pecado, estamos condenados a pecar. Y vamos a caer lo mismo que con ellos. Uno hubiera dicho, estos hombres, hasta antes del 25, diríamos, estos hombres, híjoles, qué bárbaros. Se enfrentaron a grandes guerras, a grandes potencias, y les ganaron porque confiaron en Dios. Pero, y eso nos puede pasar a ti y a mí. No estamos exentos, sí, nosotros estamos mejor que ellos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, sí, pero eso no me habilita para luchar contra el pecado. Jesús nos dice, Dios nos dice, huye del pecado, porque el momento que nos quedamos, nuestros ojos dejan de ver a Jesús y se ponen en el pecado. ¿Y qué crees que va a pasar? Vamos a pecar, ¿ok? Bueno, vamos a adelantarnos hacia el 9, capítulo 9. Todos estos son, perdón, no hasta el 9, es hasta el 8. 8, capítulo 8, verso 40.
Ajá, exactamente. Aquí, de todos los que están hablando, pocos hablan de ciertas cualidades. Dice, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, son los hijos de Benjamín, bueno, descendientes de Benjamín, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150, todos estos fueron los hijos de Benjamín. ¿Ok? De todos los que había, solamente están hablando de estos pequeños. ¿Por qué? Porque son los que se atrevieron a hacer cosas diferentes, son los que se atrevieron a confiar en Dios. Los demás seguían el movimiento de todos los demás, de todos los que hacían como los demás hacían, y no había realmente no volteaban a ver a Dios, no se esforzaban. Entonces, de aquí nos vamos al 10, ¿ok? Vamos al 10. Entonces, miren, las crónicas, todo lo que leímos ahí de los descendientes y las genealogías, son muy interesantes, pero son genealogías, ¿ok? Están en la Biblia por una razón, para que tengamos presente qué sucede cuando nosotros decidimos hacer algo, ¿ok? Cuando nosotros decidimos dejar de vivir conforme al mundo y volteamos hacia Dios. Cómo nuestras generaciones van siendo bendecidas. Y alguien que dice, no, yo no quiero, y vemos cómo sus generaciones están siendo afectadas. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo que yo hago no nada más me afecta a mí, afecta a mi familia, para bien o para mal. Entonces, y vamos a ver precisamente en el capítulo 10, que se llama La muerte de Saúl y sus hijos. ¿Se acuerdan quién era Saúl? El primerito, el primer rey de Israel. ¿Ok? ¿Y quién lo puso? Lo puso Dios. ¿Por qué lo puso Dios? Porque el pueblo pidió un rey. Dijeron, queremos ser como todas las naciones que tienen rey. Y Samuel, que en ese entonces era el profeta de Dios, les dijo, no les conviene si tienen rey. Y ahí lo vemos, ¿no? En Primera de Samuel, todo lo que nos está diciendo de qué es lo que iba a ser un rey. Y ellos dijeron, no nos importa, queremos un rey, queremos ser como todas las demás naciones. Ese era su argumento, querían ser como todas las demás naciones. ¿Y está bien ser como todos los demás? Pues no les fue tan bien como ellos pensaban. Bueno, el asunto es que Saúl, que era un hombre pues imponente, un hombre grande, de buen parecer, ¿ok? Él fue electo como rey, pero tenía un pequeño defecto, o un gran defecto. ¿Y cuál es? ¿Cuál era? Era desobediente. ¿Ok? Él era desobediente. A lo mejor podemos decir no en todo, pero él era desobediente. Y lo podemos ver en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel, verso 15. En el verso, bueno, vamos a leer un poquito desde antes, desde el 13. Primera de Samuel 15, verso 13, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que le había pedido Dios? Que acabara con todos los de Amalec, con todos, con las ovejas, con los animales, con las personas, con todos, ¿ok? Entonces, esa fue la encomienda. Y Dios le mandó le mandó esa instrucción por medio de Samuel. Entonces en el 13, pues viene Samuel a Saúl a ver cómo le fue. Entonces dice Saúl y le dijo, bendito seas tú de Dios, y yo he cumplido la palabra de Dios. En el 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec los han traído. Así dice tu Biblia, los han. ¿Qué significa los han? Yo no fui, ¿verdad? Yo soy Saúl y te estoy diciendo, lo que oyes, pues lo han traído. Estoy diciendo que yo también fui, pero yo soy el rey.
¿Quién era el rey? Saúl es el responsable, ¿no? Pero aquí está diciendo, pues de Amalec los han traído, así como que, pues no sé, aparecieron. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios, al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué dirías tú? ¿Obedeció o no obedeció? No, pero a ver, ¿cómo de que no? Destruyó, aquí está diciendo que destruyó a todo menos, él lo iba a destruir, pero el pueblo, no él, el pueblo perdonó a lo mejor de las vacas y de las ovejas, ¿para qué? ¿Para quedárselas? No, para hacer una ofrenda. ¿Tú crees que eso está bien? Imagínate así, vamos a ponerlo, a lo mejor no es tan grave como esto que te estoy diciendo, pero imagínate que todavía tienes 15 años, 14 años, y le dices, mamá, quiero ir a una fiesta que se va a poner bien buena, van a ir todos mis compañeros. Tu mamá te dice claramente, no. ¿Va? ¿Y qué haces? Te las ingenias y te vas, ¿ok? Y entonces estás llegando así en la noche, sin hacer ruido, diciendo, mi mamá ya se durmió, no pasa nada, y abres la puerta y ¿quién está ahí enfrente de ti? Tu mamá, ¿ok? Y entonces le está diciendo, oye, me desobedeciste, ¿qué te pasa? Bueno, sí fue a la fiesta, pero mira, te traje pastel. ¿Cómo ves? ¿Con eso la calmas? Pues le trajiste pastel, estuviste pensando en ella. Pues digo, esto es algo leve, ¿no? Pero aquí Saúl le está diciendo, sí, bueno, sí hubo cierta desobediencia, no fue de mi parte, pero lo trajimos, era en buena intención. Desobedecimos porque queríamos traer todo esto para el sacrificio de Dios. Y mi pregunta es, ¿no había en Israel suficientes vacas y ovejas como para sacrificarlas? ¿Que tenían que traer de otro lado? De donde claramente les dijeron, no lo traigas. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Dios te ha ungido por rey sobre Israel? Y Dios te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. A ver, tú dime, juzguemos a Saúl. ¿Realmente obedeció? Porque él está necio de que sí obedecí. Le están diciendo, en el verso anterior dice, en el 18, y el Señor te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Qué significa? A todos. Y en el 20, Saúl responde, antes bien he obedecido. Fui a la misión que el Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Tenía que haber traído al rey? No, también tenía que haberlo ejecutado. Y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Dios, al Señor tu Dios, ya no dice mi Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, y esto es muy importante porque es alguna verdad que sigue funcionando hasta el día de hoy y es para cada uno de nosotros. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era Saúl? Desobediente. Era desobediente. Entonces, la consecuencia de todo lo que está haciendo aquí y de cómo se siguió comportando está aquí en Primera de Crónicas 10. Dice en el 1,
Y estamos en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 1. Dice, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. ¿Por qué murieron ellos? ¿Por qué murieron ellos? Por la desobediencia de Saúl. ¿Ok? Por la desobediencia de Saúl. Estos 3 hombres, hijos de Saúl, los siguieron a la guerra y estaban peleando en ella y fueron vencidos. Dice en el 3, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Ok, fíjate, ¿qué le preocupaba a Saúl? No le preocupaba a Dios, no le preocupaba la muerte de sus hijos. ¿Qué le preocupaba? Que se viera mal cuando se muriera, que lo mataran los incircuncisos. ¿Y quiénes habían matado a sus hijos? Los incircuncisos. Y a él no le preocupó, fíjate a qué punto llega esta ceguera, que no le preocupan sus hijos, no le preocupa, ya mataron a mí, no dice nada de eso, simplemente dice, no quiero que estos incircuncisos me maten a mí, entonces me voy a suicidar. ¿Ok? Así en el 6, así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Entonces, la consecuencia de la desobediencia de Saúl lo afectó a él, afectó a su familia y afectó a su pueblo. ¿Te imaginas lo que es tener que huir de tu casa? Porque es una huida, no es una mudanza, ¿verdad? Entonces, en la huida, ¿qué te llevas? Lo que puedes, ¿verdad? En la mudanza, pues tienes tiempo de ir arreglando cosas y llevártelas poco a poco, ¿no? Pero aquí dice, dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Los filisteos que no las habían construido estaban disfrutando de ese beneficio. En el 8, sucedió al siguiente día que al venir los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Dagón, el dios principal de los filisteos. Y oyendo todos los de Jabes, de Galad, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Hubiera sido necesario todo esto? Digo, ya nos echamos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y la historia es la misma, ¿verdad? Las consecuencias no solamente las pagamos nosotros, las pagan también nuestra familia. Y dice en el 13, así murió Saúl por su rebelión, digo por si nos quedara duda, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Dios, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta este momento de lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos trata de decir Dios con esto? Digo, ninguno de nosotros somos reyes y seguramente no lo vamos a hacer. Tal vez no tengamos a nuestro cargo un ejército ni mucha gente, pero sí tenemos una familia. Tenemos una vida y tenemos una familia. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya no podemos decir, ay Dios, pues es que no sabía que si pecaba pues me iba a ir mal y le iba a afectar a mi familia. Ya lo sabemos. No fueron una persona, no fueron dos, fueron muchísimas personas que decidieron
quitar sus ojos de Dios, y esta es la consecuencia. Y quiero que lo veamos así, es una consecuencia, no es algo que Dios, como Dios no me obedecieron a mí, Dios manda castigo y todo. No. Dios es una protección, ¿va? Imagínate cómo este lugar. Si está lloviendo, ¿nos vamos a mojar aquí? Porque estamos aquí. Pero si me salgo, ¿qué me va a pasar? Me voy a mojar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de la protección, ¿ok? Y me va a afectar. Igual, y si yo digo a mi familia, ¿saben qué? Vámonos de una vez. También se van a mojar ellos. ¿Por quién? Por mi culpa. No es la culpa del lugar. ¿De quién es la culpa? Mía, porque yo me estoy saliendo. Es lo mismo. Cuando no queremos obedecer a Dios, nos estamos saliendo de su protección. Y saliendo de su protección, ¿qué crees que nos va a pasar? ¿A alguno de los que hemos leído le fue bien? Y pecó. Y alguna vez leímos, y tal rey pecó, y pecó, y pecó, y pecó, y se la pasó bomba, y fue para acá, y pecó, y se la pasó más bomba, y fue para allá, murió lleno de días, tranquilo, en su camita. No, a ninguno le pasó eso, a ninguno. Porque claramente Dios nos lo dice desde un inicio, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y tristemente aquí otro ejemplo más. Saúl murió por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra la palabra de Dios, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. A lo mejor me dirás, a ver, Roberto, espérame, yo jamás he consultado a una divina. Sí, yo te lo creo, yo tampoco. Pero cuando no consultamos a Dios, cuando tenemos un problema y a quien primero recurrimos no es Dios, tal vez no estamos consultando a una divina, pero no estamos tomando en cuenta la opinión de Dios. O sea, decimos que Dios es poderoso, decimos que Dios todo lo puede, sí, amén, Dios es amor y me salva y todo eso, pero nuestros hechos lo niegan. Cuando yo tengo un problema y en lugar de ir con Dios primero, ando buscando por otro lado la solución, yo mismo estoy negando la efectividad de mis palabras. Estoy diciendo, sí, Dios, tú eres muy poderoso, pero no tanto porque necesito esto. Tenemos que ser conscientes de esto. No podemos tomarnos a la ligera. Aquí, en lo que leímos en primera de Samuel, capítulo 15, vemos que Saúl está tomando a la ligera su desobediencia. La desobediencia nunca se puede tomar a la ligera porque trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. No es algo que digan así como de repente, no sé, ¿alguno de ustedes fue el consentido de la mamá o del papá? No levanten la mano. ¿Pero qué sucedía? Pues evitabas castigos, ¿no? No voy a decir nombres, pero sí, ¿verdad? De repente, sí, es que le pegué a no sé quién. Pero no le hagas nada, mira, lo hizo sin querer. Dale chance. Con Dios no es así. Con Dios no es así. La paga del pecado es la muerte. Y no hay vuelta atrás. No importa que seas cristiano, no importa que no lo seas, que te hayas alejado o no. La paga del pecado es muerte y eso es válido para todos nosotros. ¿Okay? Y lo triste de todo esto es que Saúl no solamente se condenó él mismo, sino que condenó a su propia familia, a sus hijos que lo ayudaron, a sus hijos que fueron con él a la guerra, que lo siguieron. ¿Murieron por qué? ¿Porque les faltó habilidad? Por causa de su padre. ¿Ok? A lo mejor tú todavía no eres papá, a lo mejor ya eres. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Lo que yo haga no va a pasar desapercibido. Lo que yo haga va a afectar. Es como cuando se planta una semilla. Si plantas una semilla, ¿qué va a suceder? Va a brotar, ¿verdad? Si plantas una semilla buena, ¿qué va a brotar? Cosas buenas, ¿verdad? Si plantas maleza, ¿qué va a suceder? Vas a tener maleza. ¿Bien? Entonces, sí, estuvimos juzgando a Samuel, a Saúl, porque lo que hizo estuvo muy mal. Pero ¿qué quiere decirnos Dios a nosotros? ¿Cuál es el mensaje para ti, para mí? ¿Tú eres como Saúl? No somos como Saúl, ¿verdad? Saúl no tenía el Espíritu de Dios en él. Saúl no podía cambiar, él pudo haberle pedido a Dios y lo hubiera podido hacer.
¿ok? Si hubiera pedido perdón, Dios lo hubiera perdonado. Pero en lo que vimos, en lo que leímos de 1 de Samuel 15, ahí no se ve que está arrepentido, ¿verdad? Él está diciendo, claro que yo obedecí. Claro, no obedeciste, mira, te dijeron que acabaras con todo y ahí está esto. Sí, pero lo trajimos para ofrenda de Dios. Tenías que haber matado a todos. Ah, sí, claro que maté a todos, menos al rey. Obedecí. Entonces, lejos de mostrar un arrepentimiento, seguía empeñado. Y creo que eso a veces nos pasa a ti y a mí, sobre todo cuando nos llaman la atención, ¿verdad? Cuando una autoridad nuestra nos llama la atención, tendemos a estar a la defensiva. Tendemos a decir, oye, hiciste esto mal. No, ¿cómo crees? Si siempre lo hago bien. Lo que pasa es que te caigo mal, ya me agarraste de tu puerquito. Cosas así. Y no aceptamos lo malo que estamos haciendo, no nos queremos responsabilizar de lo que estamos haciendo. Y eso está mal. Lamentablemente, humanamente así somos. No importa de dónde sean, de la nacionalidad, los humanos tendemos a ser así, ¿verdad? ¿Qué dice el viejo dicho? Es humano errar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Habían oído eso? ¿Que es humano errar? Pero es más humano echarle la culpa a alguien. Y eso no importa quién, hombres, mujeres, judíos, no judíos, gringos, europeos, todos somos iguales. Entonces, es lo que eso nos va a afectar. Entonces, Dios nos está diciendo, eso no está bien. Tienes que responsabilizarte de lo que haces. Y tienes que estar consciente que las consecuencias de lo que haces te van a afectar a ti y a tu familia. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? Mantener nuestros ojos en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿lo podemos lograr tú y yo? Así decimos, estamos empezando el año, hoy es 4, vamos, hermanos míos, vamos a ponernos de pie y todos vamos a decir, sí, Señor, mi propósito de este año es mantener mis ojos en ti. ¿Cuántos crees que lo vamos a lograr? No, la verdad, nadie. ¿Sabes por qué? Porque para mantener los ojos en Jesús necesito que mi corazón sea transformado. De otra forma, solamente estoy convencido de que es lo que tengo que hacer, pero lograrlo no lo voy a poder hacer. Como todos los propósitos de Año Nuevo, rara vez los cumplimos, ¿no? Y no es porque nos falten ganas, sino que pues pasa un día, 2 días, a lo mejor dices, este año voy a ir al gimnasio todos los días, vas y lo pagas. Es más, el 29 de diciembre lo pagas, pero ¿qué pasa el 1? Es el recalentado. Es día festivo. El 2, pues todavía estoy cansado del día festivo. El 6, pues mejor me espero a la rosca. Y así, ¿verdad? Le vamos dando largas al asunto. Porque nuestra naturaleza es ser así. Eso está en nuestra naturaleza. Para cambiar nuestra naturaleza y que nuestros ojos estén en Jesús y que todo el tiempo seamos conscientes y tengamos ese cambio de ser irresponsables a hacernos responsables de nuestros actos, Dios tiene que transformar nuestro corazón. De otra forma, va a seguir el 2024, primero Dios si llegamos ahí, y vamos a estar con lo mismo. ¿Qué hiciste este año? Bueno, me propuse tener mis ojos en Dios. ¿Lo lograste? No, pues de repente sí, un día, 2 sí, de a lo mejor 2 días, nada más. ¿Y qué vas a hacer este 2024? Ahora sí, voy a poner mis ojos en Jesús. Y vamos a fallar. Necesitamos que Dios nos transforme. Esa es la única solución. Si Dios no nos transforma, vamos a seguir dando vueltas y vueltas en lo mismo. Así es que, aprovechando que es el primer miércoles del año, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que Él nos transforme? Que Él nos ayude a cumplir, que nuestros ojos estén en Jesús. Que realmente este año haya ese cambio en mí, producto de la transformación de Dios en mí. ¿Sí? Acompáñenme a orar entonces, por favor. Esto es personal, ¿ok? Lo que yo voy a decir no tiene nada de mágico, no tiene nada de especial. Lo importante es que estés consciente que se lo estás pidiendo a Dios. Que hay un Dios al que le cantamos, al que oramos, y Él está aquí con nosotros. Y Él es el que está interesado en que tú seas transformado, en que yo sea transformado. Entonces, con tus palabras díselo, yo voy a orar y se lo decimos todos juntos. Padre bendito, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu palabra.
porque vemos, Dios, cómo día con día, Señor, tú nos estás buscando, Señor, tú nos mandas alimento, el alimento que necesitamos, Señor. Cada día, Señor, tú suples nuestras necesidades y vemos de tu amor, Padre. En esta hora, Señor, gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos transformes para que no sigamos siendo iguales, Señor. Entiendo que no es suficiente el tratar de cambiar, sino que necesitamos esa transformación que solo tú la puedes hacer. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, te pedimos humildemente, Señor, porque reconocemos que solo tú puedes hacer, que transforme nuestro corazón, Señor, que transforme nuestra vida, Dios, para que en todo momento nuestros ojos estén a ti, Señor. Sin importar las circunstancias, Señor, sin importar lo que venga, estemos siempre, Dios, con nuestros ojos puestos en ti. Te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre, porque tu oído está inclinado hacia nosotros. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias porque nos amas, Dios. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ya para terminar,